Hola, mis chingonas, ¿cómo están? Yo soy Claudia Cabral y esto es Ponte Chingona TV y está conmigo el día de hoy Priscila Lunguinho. Lunguinho lo dije bien porque es brasileña. Ella es psicóloga, es terapeuta en bienestar emocional, ella es especialista en violencia de género, feminista y hasta juega golf. Eso. Bienvenida a tu programa. Y pues bueno, hoy el tema está candente porque, Priscila, no me vas a dejar mentir. Hay una muy mala información en cuanto a esta que se puede decir tendencia, corriente o realidad del feminismo. Sí, sin duda. Hay una confusión, ¿no? De lo que es el feminismo, el movimiento que es tan hermoso, ese movimiento que estuvimos platicando. Entonces, es algo que las mujeres ha cansado de vivir oprimidas, de no ser valoradas, de no ser respetadas, y simplemente en ese cansancio se unieron y empezó ese movimiento tan hermoso. Qué padrísimo, que exactamente, una vez cuando realmente te adentras a la historia del feminismo, es cuando descubres esto, que es un movimiento hermoso. Pero estamos, me incluyo, antes de conocerte y antes de repente tener ciertas pláticas con mis hijas, que son las que ahora nos están enseñando a estas nuevas generaciones, bueno, a estas pasadas generaciones, a entender lo que es el feminismo, porque está muy mal entendido, muy mal fundado ese terrible concepto de que es, no me vas a dejar mentir, que es, o sea, soy feminista y me da como miedo decirlo, porque en el fondo quiero defender también a las mujeres o unirme a ellas para defender los derechos, las igualdades, pero me da miedo porque es que van a pensar que soy lesbiana, es que van a pensar que estoy en contra totalmente de los hombres, o van a pensar que voy a ir a dañar el patrimonio de histórico, o sea, entonces dices, no, por eso quisimos hacer este programa el día de hoy, porque Priscila tiene una información padrísima, nos va a hacer como un tipo cuento muy lindo de dónde empezó, y digo, muy por encimita, porque si nos vamos a fondo, Pris. Claro, no, muy por encimita, porque los datos históricos es muy detallado, y aquí nada más es una información general para no aburrir a todos. No, toda esa información de que ser feminista es contra el hombre, ser feminista, tengo que ser lesbiana, o no tengo que cuidarme como mujer, ¿no? Ser feminista, no tengo que ser como pelear con los hombres y tengo que ser machín, ¿no? Y olvidarme de mi parte femenina. Claro, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Primeramente, el feminismo es una parte política y social. Política porque busca los derechos dentro de la sociedad para nosotras vivir con respeto, ¿no? Y social porque simplemente es incluyente, ¿no? Incluyente tanto de hombres como de mujeres. Incluso el feminismo empezó el feminismo mixto, ¿no? Donde apoyaba también, era permitido, ¿no? Que es el feminismo liberal, que se permitía. Pero que eso vamos a hablar un poquito adelante. Porque eso ya fue mucho más para acá, entonces vámonos un poquito más para atrás, porque tienes una historia bien padre que contar. Así es. Pero desafortunadamente el feminismo viene a través de esa opresión. Afortunadamente tuvimos a alguien que despertó y dijo, a ver, ¿por qué estamos viviendo tan oprimida? ¿Por qué hacen leyes nada más para los hombres? Entonces fue Cristina, que hace más de 300 años, Cristina Pizan, que dije bien, sí, es que luego los nombres me va. Cristina Pizan, que hizo su primer libro que se llama La ciudad de las damas. Eso fue por el año de 1405, por ahí. 1405. Porque todo lo que vemos o hemos estudiado, incluso los libros que hemos leído, siempre es la visión del hombre,
Pero en todo. En todo. En trabajo, ¿no? en leyes, en estudio, en historia, Dios mío. Claro. Entonces, digamos que fue la primera mujer que a través de su visión, de sus sentimientos, de ver la opresión, no solamente de ella, pero también de todas las mujeres a su alrededor, de repente su mamá, de sus abuelos, de sus vecinas, decidió escribir ese libro, que fue la primera ola, digamos así, del feminismo. Por otro lado, empezó por 1700, por ahí, empezó, que fue la Revolución Francesa, que eso más o menos la gente ya ubica, ¿no? Que fue donde las mujeres empezó a tener que trabajar, ¿no? Tener que, a ver, ya estamos en una revolución, ya estamos en conflicto, entonces tanto hombres como mujeres tenemos que trabajar, porque si no, no alimentamos nuestras casas. Entonces las mujeres empezó a ir a las fábricas a empezar a trabajar, pero obviamente vino mucho abuso, pero demasiado abuso de los hombres a las mujeres. Hacia las obreras. A las obreras. Eran las obreras, ¿no? Claro, hacia las obreras. Y entonces se hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer. Vino el Código de Napoleón dentro de esa revolución, anulando completamente los derechos de las mujeres, todo eso lo que ellos estaban luchando y pidiendo. O sea que el don Napoleón era un misógino terrible. Sí, entonces dijo, no, hace mucha revolucioncita, pues mejor no, ¿no? Es mejor. Entonces empezó a hacer leyes más rigurosas a favor del hombre y contra la mujer. Y a nulificar todo lo poco o mucho que se había avanzado en cuanto a los derechos de la mujer. Este cuate dijo, me vale. Claro. Hijos. Y de ahí empezó un movimiento que es uno de los más fuertes, que hasta la fecha el movimiento feminista lucha, que es el sufragismo. Muchas cosas nosotras ya hemos logrado, ¿no? Como mujeres, yo me involucro también, tú también. Sí, qué padre. Qué padre ser parte. De esto nuevo que está empezando a surgir. Claro. Muchos ya logramos, pero otros todavía nos falta mucho. Que es el primero, logramos el voto, ¿no? Los datos empezó en 1917, el primero fue Inglaterra, después fue en Estados Unidos por 1920. Luego, en México, fue uno de los últimos, fue por 1953, por ahí. Que las mujeres ya podían votar. Y tenía que ser mayores de 30 años. Ok. Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, ni siquiera de 18, ya después se modificó. ¿Hay algo más atrás del sufragismo de esa época? Sí. En esa época hubo el derecho de voto, el derecho de la educación, de las mujeres tener una educación, de ir a una escuela, que las mujeres no tenían derecho de estudiar, de una profesión, de ser una profesionalista, de trabajar, de ir, tener derecho incluso sobre su cuerpo, ¿no? Yo quiero tener hijos, yo quiero cuidarme, yo quiero tomar anticonceptibles o no, ¿no? Incluso hasta la fecha luchamos mucho, ¿no? Sí, eso todavía, del aborto. Sí. De repente está más fuerte que nunca, sí, yo creo. De repente niñas de 10 años, 12 años que son violadas por los mismos, a veces propios familiares, ¿no? Que ya está más que comprobado que la mayoría de las violaciones familiares son de personas cercanas y acaban no tener el derecho de abortar a estas niñas, ¿no? Entonces las mujeres empezaron a luchar también por ese derecho de tener voz, de tener voto, de tener lugar. De los bienes también. De los bienes, de poder claro. tener, porque antes era que no podía ninguna mujer tener nada a su nombre, ni tu terrenito, mucho menos tu local, tu casa, tu negocio, no. Absolutamente nada a tu nombre, porque no era así. O sea, el hombre era el único capaz de administrar esos bienes. Está fatal. Tocaste un buen punto, porque todo eso viene por una sociedad patriarcada. Todo eso lo que estamos platicando. La sociedad patriarcada simplemente es el dominio del padre. Entonces, el padre que tiene hijas mujeres
él lo que hacía, fue de ahí que surgió el matrimonio, el contrato de matrimonio, sí. Porque como yo no voy a perder mi negocio, yo no voy a perder mis tierras, entonces lo que voy a hacer el intercambio de la moneda mujer, mi hija, para un hombre que él sí va a poder cuidar y administrar. No puede ser. O sea, nulificando totalmente las capacidades de tu propia hija, nada más por el simple hecho de que es mujer. Entonces es inútil, no vas a ver, es tonta. Es tonta, nada más sirve. Lo que pasa es que dentro de... Que teja, toca el piano, cocina y tenga hijos. Así es. Justamente esa sociedad patriarcada tiene una estructura muy marcada que nosotras a veces no podemos ver porque nacimos así, nacimos en esa sociedad. Cuando hablamos del sexo, pues femenino, masculino, hasta ahí es el género, ¿no? Nace con vagina y nace con el pene. El pene. Pito no digas pito, porque hay muchos que no, o se van a alborotar o no les va a gustar. Bueno, eso. Y entonces, ese es el órgano, ¿no? Ok. Y tiene el género. El género es justamente lo que impone la sociedad. El hombre, sus funciones dentro de la sociedad patriarcada es tener estudios, ser el trabajador, ser el que mantiene. Proveedor. Es ser el agresivo incluso, ¿no? Porque el hombre tiene que ser agresivo, el hombre no puede llorar. Entrón. Claro, el hombre no puede llorar, el hombre, pues si no, es mujer, ¿no? Ahí está bien marcado, el hombre usa azul, el hombre no usa rosa, porque si no, ¿no? Y ya el lado de las mujeres, sus funciones, mujer usa rosa, sus funciones de cuidar de la casa, es cuidar de los hijos, es incluso cumplir con la necesidad del hombre. Hablamos de necesidad sexual. Necesidades. Que esté su casa limpia, que esté su ropa lavada, que él llegue y que lo saque sus zapatitos, ¿no? Porque pues él llegó muy cansado porque es el proveedor de la casa. Y también sexualmente. Y ella no está haciendo nada, aunque esté en friega con los hijos de la casa. Y también sexualmente. Aunque ella no quiera. Aunque ella no quiera, porque es eso, para eso casi es el sistema, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sistema patriarcado, que es lo que el feminismo lucha, es justamente para minimizar esa agresión, porque la mujer no es un objeto. La mujer es un ser humano, así como el hombre es un ser humano. Claro. Y todos tenemos el derecho de sentir placer, ¿no? El derecho de decidir sobre mi cuerpo, el derecho de decidir a estudiar, a trabajar, a cuidar de mis hijos, a compartir eso, porque no es solo obligación, yo no hago un hijo sola, así como un hombre no hace un hijo solo. Entonces la obligación de los hijos son de los dos, es simplemente tener ese derecho, ese lugar dentro de la sociedad, ¿no? Y no ser esa opresión, incluso dentro del trabajo. Sí, es que es en todos lados, ¿no? Es dentro de tu círculo más cercano, de tu trabajo, de la sociedad que te rodea, dentro de tu casa con tu marido, tus hijos. Hay como muchas cosas. Entonces podemos decir, Priscila, que el patriarcado ha sido columna vertebral. Sí. En todo esto que se ha ido suscitando. Entonces viene la primera ola. Luego la segunda ola, que es lo de esta parte de la revolución. La segunda viene después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fue donde las mujeres empezó, porque los hombres estaban en la guerra, entonces las mujeres tenían la necesidad de ir a trabajar. Entonces cuando terminó la guerra, simplemente pues dijo, no mamacita, pues tú te quedas otra vez en casa a cumplir mis necesidades de hombre y yo voy a regresar a mis actividades. Entonces, pues ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué? Sí. Entonces, pues dijo, pues no. Entonces viene otra vez esa segunda ola pidiendo esos derechos, ¿no? En la tercera ola vino lo que es el feminismo liberal, que fue acepto
tanto hombres como mujeres, luchar por la igualdad de género, por O sea, ya la equidad. Sí, ya se incluyen los hombres en esto. Se incluyó los hombres. Pero ellos se incluyen como en sus también actividades, en la organización. Ok. En movimientos, en el apoyo. Ok. Pero lo que pasó pero ahí... no, evidentemente no todos los hombres. No. Y es más, podríamos decir que hasta una parte un porcentaje muy bajo. Sí, tuvo un porcentaje baja, pero el problema fue que los hombres por su misma naturaleza de salvador, entonces dijeron, no, entonces deja que yo hago eso, deja que yo hago aquello, tú me sirve el café, tú vas a limpiar eso, tú vas a cuidar a los hijos de acá. Entonces lo que pasó fue que el movimiento feminista, liberal, dijo, pues no. Entonces se creó el movimiento radical. O sea, está muy chistoso porque yo me sumo con ustedes, mujeres, yo, hombre, me sumo con ustedes. Pero miren, o sea, mejor lo voy a hacer yo porque ustedes no son capaces. Pero tráiganme un cafecito. O sea, ¿qué es esto? Más o menos por ahí, en pocas palabras, que es muy buena para resumir bien. ¡Qué bárbaro! Entonces, pues fue más o menos eso que pasó. Entonces se creó el movimiento radical, que nada más aceptaba mujeres, que fue uno de los logros, fue que empezó la palabra sororidad, que es hermosísima, que es hermoso, que es el apoyo entre mujeres. Se creó guarderías entre ellas para que ellas empezaran a trabajar, impusieran a hacer su vida. Entonces empezó ese movimiento radical. Y claro, con todas las marchas, con todas las cosas que exigía, porque todavía dentro de... Ellas ya estaban trabajando, porque ya estamos hablando de la tercera ola. Ya estaban trabajando, ya estaban en sus puestos, pero... Ya también estudiaban. Ya estudiaban. Ya con derecho a tener bienes en su nombre. Claro. Con profesión, trabajo, pero derechos. Todavía existía esa violencia. La violencia, el abuso, el decir, ok, tú trabajas, pero tú tienes esta posición dentro del trabajo, por ejemplo. Y no puedes pasar de ahí. Y no puedes pasar de ahí. Ok, tú tienes hijos, entonces tú ya no trabajas, porque ya no sirve para trabajar. Pues tienes hijos, entonces, pues no, yo como hombre no puedo cuidar de los hijos, es tu obligación. Sí, y soy también, un inútil. Claro, y justamente en los 80, el patriarcado, viendo todo el empoderamiento que surgió las mujeres, con todos los movimientos que tenía el feminismo, empezó a confundir las mujeres, a crear los cuerpos ideales. Las 90, 60, 90. Las muy flacas, que es lo que vemos hasta la fecha. Eso empezó desde los 80, de poner las mujeres como figura de objeto para el placer del hombre. Entonces la mujer pues tiene que ser flaca, alta, es de cinturita así, con chichonas, con nalgonas, y así tiene que ser para mi propia satisfacción del hombre, ¿no? Y fue de ahí que las mujeres empiezan incluso, ¿no? Hasta la fecha, muchas empiezan como a confundir, ay, yo quiero, y las comparaciones, ¿no? Yo quiero tener ese cuerpo, yo quiero ser así. Y uno, que lo que estaba preguntando, ¿será que es realmente para mi satisfacción? Para que yo me vea bien en el espejo, para que o me sienta bien. O es de esa propaganda que hace para la sociedad para satisfacer al hombre. Qué fuerte. ¿No? Entonces son detalles que uno va comprando la idea. Claro. Porque desafortunadamente dentro de la sociedad patriarcada todavía no tenemos mujeres en el poder. No tenemos. Hoy, mismo, ¿no? En pleno siglo XXI tenemos que de 100 hombres que es directores, 1, 2 son mujeres. Bueno, ahora vemos a Kamala Harris, que es la vicepresidenta electa, que dices, wow, una mujer, es de color. Bueno, y dices, qué maravilla, pero ¿cuántas llegan? Y me encantó una declaración que Kamala hizo, que dijo, soy la primera de muchas, porque ella ya abrió un camino, pero un camino gigantesco. Entonces, bueno, esperemos que esto llegue cada vez más fuerte. Siento que vamos muy lento. Ahorita la historia la platicaste de 1400 al 2000. Claro.
Así. Sí, pero fue muy vamos rápido. relento. Hay que hacer todavía muchísimo ruido, muchísimo trabajo. Muchísimo más. Pero pues bueno, esto lo tenía que decir lo de Kamala porque No, me claro, encanta. claro, sí, no, todos Pero bueno, estamos muy felices. Sí. Continúa. Entonces, nos quedamos en esta parte del feminismo liberal y luego pasamos al radical. Luego hubo también el feminismo de los negros, de las negras, mujeres negras, porque lo que pasaba también es que las mujeres blancas luchaban por el derecho de ellas, pero también las mujeres negras, a ver, es otra visión, es otro Claro. tipo de dolor, es otro tipo de sufrimiento, es otro tipo de oportunidad, ¿no? Entonces también hubo otro movimiento de los negros, de las negras. También ahorita existen muchos otros movimientos que son el cibernético, que nació en Australia por los 90, que justamente lo que estamos haciendo nosotras ahorita en la comunicación es justamente ese movimiento de comunicar lo que es el feminismo y no confundir. El feminismo no es ir en contra del hombre. Ay, el no. feminismo no es querer el poder y que vamos a conquistar el mundo. No es Nullificarlos, eso. No. Es simplemente dar ese lugar respetuoso a nosotras, ¿no? Y tener ese respeto, esa igualdad, tanto político como social, que es justamente lo que el feminismo busca, el movimiento busca esta equidad, esta igualdad, ¿no? En todos los sentidos. Exacto. Y no confundir los términos. Es eso. Acuérdate el feminazi. Ay, ese hijo de su madre. A ver, cuéntanos de dónde salió esta palabra nefasta que de verdad se me revuelve el estómago cuando tachan a las mujeres o cuando les cuelgan la etiqueta de feminazis. Uy. Mira, el feminazi surgió justamente por un señor llamado Rush Limbaugh, porque yo soy pésima para los nombres. Ni vale la pena mencionar su apellido bien. Sí, no vale la pena. No. Por los 70, justamente en medio de mucha revolución, él hizo una entrevista justamente para confundir el movimiento que las mujeres estaban pidiendo el derecho de tomar anticonceptibles, de abortar, que fue por los 70. Entonces él hizo una entrevista y dijo, no, esas feminazis van a destruir, van a confundir. Están matando. Sí, pero a ver, no podemos comparar el movimiento con algo que fue totalmente tragedia, que hasta hoy duele, ¿no? Entonces, no estamos poniendo ningún hombre en una cámara de gas, ni queremos matar a nadie, ni estamos violentando a nadie, que fue mucho de los nazis, ¿no? Claro. No somos feminazis, esa es una falta de respeto cuando dicen eso, porque justamente lo que luchamos es por ese respeto, es por los derechos que nosotras merecemos. Entonces, hablar de ese término de esta forma es muy ofensivo. Violentísimo. Y muy violento, porque no estamos. Y es muy curioso de que mucha gente, yo veo en las noticias, ¿no? Hoy, ¿no? De que todo el reportaje está envuelta de lo que se quema, de lo que se destruye, de lo que... Pero, ok, está bien en el sentido de que tiene que llevar una información, ¿no? Y está bien informar que eso pasó en ese momento. Pero la información es, ¿cuántas mujeres han sido muertas? ¿Cuántas mujeres han sido violentadas? ¿Cuántas mujeres han sido abusadas, quemadas, violadas, dentro mismo de sus casas, ¿no? La violación o la violencia doméstica ha crecido muchísimo, incluso en este encierro, en este año. Y hecho, eso no le dan, aumentado, ¿no? claro, ha aumentado más de 80%. Sí. Y justamente eso ellos no miran a dar esa información. Sí, no es como, no es un tema aquí de llegaron al punto de hartazgo, que no se justifica, claro, la agresión. Es como,
a feminazi, entonces yo te rompo los vidrios de tu local, aunque tal vez tú no tengas nada que ver, pero pues yo los rompo, o yo pinto, o yo... No se justifica, pero también, ¿por qué no informar, como bien lo dices, esta otra parte que hay detrás de este hartazgo, de este dolor, de esta frustración de que allá afuera no se hace nada, o se hace solamente cuando ya hay un asesinato? O sea, no hay diferentes como categorías de violencia, pero hasta que llega al asesinato o a la muerte, entonces es cuando, ok, vamos a ver qué es lo que hacemos. Claro. Se me ocurre que te vuelva a invitar para que hablemos justamente de este tema, porque el tiempo, pues, ya saben que se acaba, pero podríamos hablar de esto, de la violencia de género, porque es un tema que tiene muchísimo de fondo, hay mucha tela de donde cortar. Sí. Y yo soy de la idea que es muy importante que la gente nos escuche. Si lleguemos a 5, lleguemos a 100, lleguemos a 1 millón de personas, entre más información correcta tengan, pues la información es poder, el poder es el tener el control de uno mismo, y así va creciendo la bolita de forma súper positiva, que esa es finalmente nuestra idea. Claro, sí, con mucho gusto podemos hablar sobre la violencia de género. Yo feliz. Una de tus especialidades. Una de mis especialidades, con certeza, es combatir esa violencia de género. No solamente es que uno cuando habla de violencia de género piensa que es la pobrecita mujer ahí, ¿no? Que no tiene trabajo, que depende económicamente. Claro que existe mucho eso, pero hay mucho atrás, sí. ¿no? Y hay mucho que combatir. Exacto. Principalmente en el trabajo, en los puestos. Entonces es un tema muy, muy grande. Buenísimo. Entonces nos vemos en otro programa. Sí. Pris, te agradezco muchísimo. Yo espero que allá en casa, toda esta gente que nos está viendo, que de verdad entienda cuál es el fondo, cuál es la historia de este movimiento, que no nació ayer porque una chava quiso ser lesbiana y la otra nada más quiso abortar. O sea, hay mucho, pero muchísimo atrás. Este fue un pequeño resumen para que tengan el concepto de forma correcta, y si en algún momento quieren decir yo soy feminista, se sientan súper orgullosas de serlo, y ya tienen la información, ya tienen la historia, la puedan compartir con aquellos que no tienen el concepto de forma correcta y que están nada más de repente pues juzgando, señalando, y pues no va por ahí, ¿no? Claro. Es nada más así para dejar muy claro, así mis palabras, es que el feminismo no es contra los hombres. Incluso los hombres pueden incluso compartir, porque tiene muchos hombres que no son, que al contrario, que tiene hijas, que tiene pues sus mamás que las respetan, que tiene sus hermanas que las quieren, que las apoya y que también se preocupa por ellas. Entonces ustedes también pueden compartir, porque esa información es valiosa. Es un movimiento muy bonito que nada más buscamos el derecho y la equidad de género para todos. Exactamente. No es ni ir contra los hombres, como resumiendo esta historia tan increíble, que tiene mucho más de fondo, pero resumiendo, no estamos contra los hombres. Incluso hay hombres que se suman a este movimiento, que me parece increíble. No somos lesbianas, no todas, unas sí, muy su bronca, otras no, muy la nuestra. Claro. Y no estamos queriéndole quitar el poder absolutamente a nadie. Simplemente lo que dices de forma muy asertiva es igualdad. Claro. Igualdad. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Yo feliz. Estoy muy contenta. Y saludos a todos. Ponte chingona. Pónganse chingona. Tú te pusiste muy chingona. Muchísimas gracias. Recuerden que los lunes a las 8 de la noche estaremos subiendo, cambiamos un poco el horario a petición de los seguidores, pero bueno, estamos subiendo todos los lunes a las 8 de la noche un programa nuevo, siempre con invitados de primera, con especialistas en el tema, para hacerles llegar toda la información, empoderarlas de forma correcta con especialistas
y pues que se pongan Claro. súper chingonas. Nos vemos en la siguiente. Gracias, bye. Gracias, bye. Muy bien, me encanta ¿Sí? ese tu acento así como brasileiro.